El señor Félix Federico Horna Montoya fue auditor de la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers SSRL, firma responsable de la auditoría a los estados financieros del consorcio CONIRSA. Y se le está invitando para que nos explique su intervención en los informes de auditoría de los estados financieros del consorcio CONIRSA S.A. Sería importante que nos describa los informes de auditoría realizados al consorcio CONIRSA respecto a la ejecución de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur y que nos explique las omisiones documentarias en los informes de auditoría de la ejecución de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur sobre los riesgos adicionales reconocidos a la empresa Odebrecht. Asimismo también a don Percy Hernán Aparicio Ponce, que son los mismos temas. Y para centrarnos en el tema, yo diría, de que hemos visto ya sus temas de la auditoría que hicieron en su momento. Hay un tema que se habla de riesgos adicionales. Y ese tema de riesgos adicionales, al final vemos de que, si bien es cierto, al final habían utilidades de los miembros que integraban el consorcio, CONIRSA, Odebrecht, Graña y Montera, JJC, ICSA, habían utilidades, pero prácticamente de ahí denominaron los famosos riesgos adicionales. Odebrecht, por ejemplo, tuvo 83% y el resto 17%. Y justo de estos riesgos adicionales, obviamente, por ejemplo, se habla de que de ahí incluso fuera un tema que no lo informaron como tal, pero lamentablemente de esa parte de los riesgos adicionales fue el tema ya de los sobornos, de los cuales se tradujeron en 150 millones Odebrecht y 15 millones de soles las otras consorciadas, y terminaron con 45 millones de dólares, de los cuales sabemos que en la fecha actual de Alejandro Toledo fueron 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, dentro de la descripción que van a hacer, yo creo que tenemos que llegar al tema, en algún momento, al tema de los riesgos adicionales. La bienvenida y bienvenidos una vez más y puedan hacer uso de la palabra. Sí. Señor. Sí, adelante, señor Percy Hernán Aparicio. Sí, buenas tardes. Antes de llegar al tema de riesgos adicionales, yo quisiera... Quiero dar la bienvenida también a su abogado, el señor Enrique Andela Gutiérrez. Si nos podría dar su número de colegio de abogados, por favor. Use el micro, por favor. $29,392. Bienvenido. Adelante. Sí, quisiera aprovechar, y antes de llegar al tema de los riesgos adicionales, aprovechar la oportunidad para contextualizar el alcance del trabajo de nosotros como auditores financieros. La auditoría que nosotros hemos efectuado a las empresas del grupo Odebrecht han sido auditorías financieras. Estas auditorías se hacen bajo una premisa, bajo la premisa que la información que nos entregan las empresas auditadas es información válida, generada dentro de un marco legal y que han puesto a nuestra disposición toda la información relevante para cumplir con nuestro objetivo como auditores financieros. ¿Cuál es ese objetivo? Es el de brindar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la empresa, emitidos bajo las reglas contables aplicables. Para ejecutar estas auditorías, nosotros recibimos de la gerencia de las empresas, antes de emitir nuestra opinión, una carta de manifestaciones de la gerencia, donde las gerencias suscriben que han puesto a nuestra disposición toda esa información, que las transacciones y la información que nosotros estamos revisando se han dado dentro de un marco legal y son operaciones lícitas. Nosotros, de hecho, bajo esa premisa es que una auditoría de estados financieros se ejecuta sobre la base de muestras selectivas. Un auditor financiero no revisa el 100% de las transacciones de la entidad y en función a las distintas evaluaciones que hace, determina las muestras de documentos a revisar, también considerando la materialidad de las transacciones.
De hecho, en los contratos de una auditoría financiera y en los contratos que firmamos con las empresas del Grupo Odebrecht para estas auditorías, en estas cartas de contratación está expresamente expuesto que los procedimientos diseñados para la ejecución de la auditoría de la auditoría financiera no están diseñados para la identificación de fraudes. Es ahí que se explica que nosotros trabajamos sobre esta premisa de buena fe y que todas las transacciones revisadas se han dado dentro de un marco legal. Y nuestro trabajo se centra en revisar la evidencia sobre las transacciones ejecutadas en un negocio de manera selectiva y ver que esta información fluya a los estados financieros de acuerdo con las normas contables aplicables. Ese es el alcance de nuestro trabajo como auditores internos, como auditores financieros. Existe otro tipo de auditorías, que son las auditorías forensicas. Estas auditorías no trabajan sobre la premisa del marco de buena fe, sino que al contrario, se ejecutan porque existiría la sospecha de que hay algo que no esté funcionando dentro de un marco legal o que no está funcionando adecuadamente, y por eso se hace un trabajo ya específico, no sobre la base de muestreo, y se analiza mucho más en detalle cierto tipo de transacción, contrato o proyecto específico. Nosotros no hemos sido auditores forensicos de las empresas del grupo Odebrecht, que son las llamadas a detectar este tipo de fraudes o situaciones que están reñidas con el marco legal. Entonces, esa era una explicación general que quería dar para clarificar el alcance nuestro como auditores financieros de este consorcio con IRSA y en general de las auditorías que hemos ejecutado al grupo Odebrecht. Ahora, y no sé, Félix, si quieres agregar algo. Sí. Primero presentarme. Mi nombre es Félix Horna Montoya. Tengo 67 años. Soy contador público, colegiado, también tengo 2 maestrías en dirección de negocios y actualmente soy candidato a doctor. Soy profesor empresarial por cerca de 20 años y trabajé en la firma PricewaterhouseCoopers desde el año 1980 hasta el 30 de junio del año 2015. Mi estatus es socio retirado de la firma PricewaterhouseCoopers de hace más de 4 años aproximadamente. Y complementando lo que dice mi colega Hernán, como parte de la solidaridad del grupo de nosotros fuimos encargados de llevar a cabo auditorías financieras de estados financieros, es decir, emitir una opinión sobre las responsabilidades de estados financieros preparadas bajo marco contable, que en este caso son las normas internacionales de financiera aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y nuestra auditoría es efectuada de acuerdo con normas de auditoría aprobada por la Junta de Decanos del Colegio Contador Público del Perú. En ese contexto, nuestra auditoría financiera, su objetivo principal es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de las empresas que somos sus auditores. Y no es el objetivo encontrar actos irregulares o actos de corrupción. Eso, como dijo mi colega de manera muy detallada, forma parte del alcance de una auditoría forénsica, que son encargos efectuados bajo ciertas sospechas de actos irregulares o que se han cometido actos irregulares. Es decir, es determinar, cuantificar situaciones que corresponden a este tipo de actos. ¿Sí? Gracias. Le voy a hacer unas preguntas puntuales. ¿Sí? Ustedes desempeñaron el periodo de auditores de la empresa PricewaterhouseCoopers SCR. ¿En qué periodo? Nosotros, Félix estuvo a cargo de las auditorías de los años 2004 al 2010. Luego yo fui el socio responsable por los años 2011 y 2012, y luego Félix retoma la responsabilidad en los años 2013 y 14, si no me equivoco. Sí, 2013 y 14. Luego
Otro socio nuestro ejecutó la auditoría como responsable de la auditoría del año 2015 y en la auditoría del año 2016 ya no la realizamos al grupo Odebrecht. Okay. El concepto de riesgos adicionales ya pueden aclararlo, por favor. Sí, a ver, yo antes de entrar a la explicación de riesgos adicionales, quisiera comentar algo asociado con esto. Nosotros hemos acudido a la Fiscalía en más de una oportunidad para colaborar como testigos en esta investigación que viene ejecutando y también ellos hemos respondido muchas preguntas alrededor de los riesgos adicionales. Un poco mi interpretación de lo que está buscando la Fiscalía a través de estos riesgos adicionales que dan pie a una distribución diferenciada de dividendos, son las reuniones previas que habrían tenido los socios del consorcio, donde se habrían hecho estos acuerdos fuera del marco legal y habrían utilizado estos acuerdos de distribución diferenciada de dividendos en base a que Odebrecht habría asumido riesgos adicionales en el proyecto para hacer esta distribución diferenciada de dividendos. Ok. O sea, ustedes no les entregaron esa información. No, en el consorcio con IRSA existe las actas de los socios y nosotros tuvimos acceso a la información de las actas de los socios donde se establece la distribución diferenciada de dividendos. Cuando vemos el resumen cuando vemos las actas, nosotros vemos que la razón por la cual hay una distribución diferenciada es porque Odebrecht habría asumido riesgos adicionales en la ejecución de los proyectos. ¿Y qué significan estos riesgos adicionales? Porque es un término que se usa, pero que según lo que dicen las actas, ¿qué cosa hay atrás de estos riesgos adicionales? Y es que en la ejecución del proyecto, como ocurre en la industria de la construcción, surgen actividades adicionales no previstas originalmente que acarrean costos, y estos costos del proyecto, en vez de asumirlos proporcionalmente a la participación de cada uno de los socios en el proyecto, los asumió Odebrecht mayoritariamente. Entonces, nos queda claro que Odebrecht asumió algunos gastos, algunos costes antes o durante la ejecución, y lo cual tenía que cobrarle a los otros socios, ¿no? Correcto, y lo que está establecido en ese acuerdo. Pero ustedes, o sea, les presentaron así dentro de la información económica financiera, contable financiera, tenemos aquí un rubro que se llama utilidades, riesgos adicionales como tal, o nunca les dijeron así como tal. No, eso es un término que se utilizó en esas actas, pero no es que hayan gastos incurridos bajo el concepto de riesgos adicionales, no, los riesgos adicionales, como le comento, se refieren o involucran a esos mayores costos que pueden ser de distinta naturaleza, incurridos en este caso por Odebrecht, según lo que decía el texto de las actas, como parte de la ejecución del proyecto. Pero ahora ya saben ustedes que esta parte de riesgos adicionales, que gran parte, 83% lo asumió Odebrecht y el resto 17% los consorciados. Ya saben que a estatura de partido ya eso fue para los sobornos. Bueno, lo que sabemos es la información que es de uso público, de que aparentemente se habría usado bajo esto, ¿no? Pero como quisiera recalcar que ellos formalizaron este acuerdo, que es un acuerdo, que es un vehículo legalmente aceptado, y que lo que entiendo que está investigando la Fiscalía es no el vehículo que se usó, sino lo que está atrás de estos acuerdos o reuniones previas que hubieron para llegar a la formalización de estos acuerdos. Ok. En las auditorías financieras, que como dice son muestras selectivas que se realizan, ¿se puede advertir algún hallazgo respecto a operaciones no identificadas, ni cuantificadas, ni provisionales contablemente? No sé si puede ser más explícito en su pregunta. En las auditorías financieras, que como dice son muestras selectivas, que se realizan, ¿se puede advertir algún hallazgo respecto a operaciones
no identificadas, ni cuantificadas, ni provisionadas contablemente. Ahora ya sabemos cómo decirte la caja de los sobornos, ¿no? Se refiere si como parte de nuestras auditorías nosotros identificamos alguna transacción que no se ajuste a lo que debería hacer una transacción dentro del marco legal dentro de la empresa. ¿A eso se refiere? No, en mi caso, en los años que yo fui responsable, no identifican. No. Ok. No sé, Félix. Sí. Para complementar, en relación con los riesgos adicionales, son acuerdos entre partes, entre los socios, quienes acuerdan una distribución de las utilidades. Como comentaba mi colega Hernán, basado en lo que ellos consideran esfuerzos o riesgos adicionales. Nosotros auditamos, examinamos la información que está dentro de la empresa que nos proporciona, es decir, las actas y que estos acuerdos estén registrados adecuadamente, hayan sido contabilizados y hayan sido pagados. ¿Okay? Lo que está fuera de ello, lo sabemos ahora, como usted comenta, señor presidente, porque también en mi caso he estado en la Fiscalía en 2 oportunidades explicando estos conceptos y entiendo que la Fiscalía ha comprendido lo que estoy comentando, que los acuerdos adicionales son acuerdos de socios para distribuir dividendos. Lo que también se entiende, dado ya la situación actual, es que están investigando estos procesos de reuniones previas o posteriores para lo que se comenta acá, para este pago de sobornos. Pero en mi caso personal, yo trabajé en Price hasta el 30 de junio de 2015 y la última auditoría que realicé fue el año 2014. Y fue público este hecho de corrupción en diciembre del año 2016, porque esto se hizo público en Washington. Entonces, como auditores de nuestro alcance, dentro de una auditoría financiera, el propósito, como le comenté anteriormente, es el segmento financiero para emitir una opinión sobre su razonabilidad preparada bajo un marco contable, bajo normas contables, no con el propósito de descubrir, identificar actos de corrupción, irregularidades, ¿no? Dentro de ese contexto, ese alcance, y lo hemos comentado, forma parte de una auditoría forénsica, que ahí sí, que es similar a lo que, por ejemplo, lleva a cabo la Fiscalía, ¿no? Que son otros procedimientos, inclusive con expertos que hackean las computadoras, los medios de comunicación. Nosotros solamente examinamos la información que nos ponen a disposición la gerencia de la empresa, y como que está mi colega Hernán, con una carta de manifestación que ha puesto a nuestra disposición toda la información que sustenta a los estados financieros. Ok. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo ustedes, cómo es el proceso para que salgan ustedes elegidos para que puedan hacer esa auditoría? ¿Quién los contrató a ustedes? ¿Cómo fue una convocatoria internacional? ¿Cómo fue el tema que ustedes fueron beneficiados con estos contratos para que hagan la auditoría? Porque al final su informe es favorable, ¿no? O sea, ustedes prácticamente todo ok, todo muy bien, pero miren lo que ya pasó, ¿no? Entonces, ¿quién los contrató a ustedes? A ver, primero, a lo que se refiere es que nuestras conclusiones establecieron que los estados financieros estaban presentados razonablemente, que ese era el marco sobre lo cual nosotros hicimos nuestro trabajo. Y quisiera reiterar que el trabajo tiene ese alcance, no tiene el propósito de la identificación de fraudes, como lo he comentado. Pero bueno, en ese contexto de este trabajo y respondiendo directamente a la pregunta, el grupo Odebrecht es un grupo brasilero que tiene operaciones en la región y en otros países. Nosotros somos una entidad, PricewaterhouseCoopers, que estamos presentes en más de 160 países. Entonces, en este caso, en esta auditoría puntual y en lo que se refiere al consorcio CONIRSA, al ser Odebrecht el líder de este proyecto y de este consorcio, se hacía una cotización regional de las empresas del grupo y que estaba liderada por nuestras oficinas de Brasil, y eran las oficinas de Brasil con las oficinas de Brasil con las que se trabajaba en esto, y nos asignaban a todos los países invitados, digamos, donde Odebrecht tenía operaciones, y regionalmente nos adjudicaban esas auditorías. O sea que
en este caso Odebrecht, que era una empresa que estaba metida en varios países de Latinoamérica, o sea, les solicitó sus servicios de ustedes. Correcto, sí. Y todo terminó, obviamente, que con el informe económico financiero estaba Los estados financieros estaban razonablemente expuestos. Okay. Y, o sea, para que se hagan auditorías de este tipo no se hacen convocatorias, solamente es decisión de la empresa mayoritaria, en este caso Odebrecht. Quiero que me audites tú, empresa, y eso pasa. Bueno, las formas... No, sí o no, nada más. Depende. Pero en este caso, En este caso, lo que pasa es que las auditorías del grupo Odebrecht las tenemos desde... No, está bien, pero en este caso, estamos hablando de Conirsa, estamos hablando del... No tengo información si en Brasil la empresa Odebrecht decidió cotizar con otras empresas. La información que tenemos es que al menos acá en Perú, hasta donde nosotros sabemos... Todas las auditorías lo hacían ustedes. Correcto. Sí. Ok. A ver. Contable y financieramente, las variaciones de distribución de utilidades luego de haber constituido un consorcio deben estar debidamente justificadas, ¿verdad? Las utilidades deben estar justificadas. Hay cositas, sí, no, y para avanzar, sí. Las variaciones de distribución de utilidades luego de haber constituido un consorcio tienen incidencia en el pago de impuestos a la renta de los participantes en el consorcio empresarial. Lo repito si quieren. Sí, por favor. Las variaciones de distribución de utilidades luego de haber constituido un consorcio entre los socios tiene incidencia en el pago de impuesto a la renta de los participantes en el consorcio empresarial. Bueno, esa es una pregunta de ámbito tributario y nosotros nos valemos de nuestros expertos tributarios para hacer las auditorías. De hecho, que ustedes tienen, o sea, ¿cuáles fueron los objetivos de los informes de autoría practicados al consorcio Conirsa en la construcción de los tramos 2 y 3 relativos al reparto de utilidades acumuladas correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011? Como le comenté, el objetivo de esas auditorías fue opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Razonabilidad de los estados financieros. Sí. La Junta General de Accionistas de Conirsa, según acta del 1 de junio de 2011, acordó que el accionista Odebrecht Perú, Ingeniería y Construcción SA, recibía un porcentaje mayor a lo acordado en el contrato de consorcio por haber asumido riesgos adicionales en la ejecución de las obras de los accionistas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, ICSA, cedieron sus utilidades a favor de Odebrecht los siguientes montos: 6 millones, 5 millones, 3 millones. El consorcio Conirsa llegó a determinar qué situaciones estaban definidos como riesgos adicionales. Ustedes me dijeron hace rato que no, solamente quisiera decir sí o no. Repito, el consorcio Conirsa llegó a determinar qué situaciones estaban definidos como riesgos adicionales, porque en esta acta, ustedes tampoco tuvieron conocimiento de esta acta que firmaron los socios. Hubieron algunas actas que sí nosotros las vimos. Ya, en una de las actas hablan de que el Odebrecht asumía el porcentaje mayor de las utilidades por haber asumido riesgos adicionales. Eso no les llamó la atención, el nombre de riesgos adicionales en una de las actas del 1 de junio de 2011. Yo no recuerdo en específico la fecha exacta, como hubo más de una repartición de dividendos diferenciados, si no me equivoco. En algunas de esas actas hemos visto que estos riesgos adicionales corresponden a mayores obras, ampliación de lo inicialmente presupuestado, estos trabajos que en la industria son comunes como adicionales. Hago una pregunta. Entonces, a ustedes les mencionaron eso como que eran adicionales, etcétera, y les mencionaron que los riesgos adicionales estaban incluidos aquí porque hemos considerado algunos adicionales, ¿cierto? Así estaba establecido en las actas y acordado por los socios. Ya. El consorcio Conirsa justificó documentalmente cuáles eran los riesgos adicionales reconocidos a la empresa. Me habla de los adicionales. Ok. Porque según el Ministerio Público no se llegó a documentar los riesgos adicionales. No sé, no sabría a qué se refieren con que no se llegaron a documentar. Yo le estoy comentando el texto de las actas. Usted no dice ahora que eso, o sea, esos riesgos adicionales como eran temas que se referían a algunos adicionales en las obras. Pero sino que me refiero que cuando hemos revisado el tema de la declaración del Ministerio Público,
Según el Ministerio Público no se llegó a documentar los riesgos adicionales. Es que esas actas, si bien hacían referencia conceptualmente, era un tema interno. No había una documentación detallada de que esos riesgos adicionales comprenden por este concepto tal monto, por este concepto tal monto, no, era una explicación general. Una explicación general que era de adicionales. Correcto, pero no había un detalle de cuantificado de esos, de cómo se llegaba a la distribución diferenciada. Bueno, y también se habla allí de que, por tanto, en este caso no existe ni evidencia desde una perspectiva económico-financiera y contable que el concepto de riesgos adicionales corresponda a una adecuada aplicación de la actividad empresarial, ya que no se ha generado para ello los documentos sustentatorios ni la trazabilidad correspondiente. Por eso decía de que no ha llegado realmente a tener el sustento de este tema de los riesgos adicionales, ¿no? Entonces, ustedes nos hablan de que eso, que eran de un tema de ampliaciones, pero conceptualmente, pero no como parte de esa acta. Pero aquí quisiera explicar algo. Cuando se habla de esa acta y de los riesgos adicionales y de la distribución diferenciada, se habla de cómo se distribuyen los dividendos, es decir, cómo se distribuyen las utilidades del consorcio, ¿sí? Y nosotros, antes de ese acuerdo, en nuestro rol de auditores, lo que nosotros hacemos es auditar esas utilidades, esos ingresos y esos costos asociados. Nosotros aplicamos las técnicas de auditoría financiera sobre bases selectivas, sobre niveles de materialidad, y nosotros opinamos sobre la razonabilidad de esa utilidad. El cómo después ellos deciden repartir la utilidad es un acto posterior a esa auditoría. Recuerda que nosotros auditamos los estados financieros, las utilidades forman parte de los estados financieros y la distribución de dividendos es algo posterior a la generación de las utilidades. Entonces, esta acta hace referencia a riesgos adicionales, no hay un detalle como estamos comentando, pero es un acto de cómo distribuyo las utilidades. Lo que yo audité son las utilidades, no audito directamente este contrato o este acuerdo. Bien, si me permite complementar, sí. Nosotros como auditores, ante un hecho económico, ante un acuerdo de los accionistas, ¿no?, de los socios, de una distribución de utilidades basada en lo que ellos consideran que puede ser diferente a la participación que tienen en el consorcio y acuerdan que por ciertos esfuerzos o riesgos adicionales esa distribución es diferente, para nosotros esa es la evidencia de ese acuerdo de accionistas, es como un aumento de capital, cualquier transacción societaria. Nosotros en el rol de auditores solicitamos el acuerdo y verificamos que ese acuerdo esté registrado en las empresas, en los socios en este caso, y luego si se ha cancelado en el periodo que estamos hablando también se verifica el pago. O sea, no cuestionamos los acuerdos de los socios o de los accionistas, porque son hechos, acuerdos entre ellos de cómo se distribuyen las utilidades, ¿no? Muy bien. Gracias. Ustedes como auditores, ¿qué documento requirieron a CONIRSA para que se encuentre acreditado objetivamente, conforme a las normas de auditoría, los conceptos de riesgos adicionales? De nuevo, nosotros auditamos las utilidades y dentro de esas utilidades están compuestas por ingresos y por costos. Esos costos, que tienen diversos conceptos, fueron auditados por nosotros por bases selectivas. El concepto de riesgos adicionales se refiere o hace referencia en este acuerdo de partes de que como una de las partes asumió mayores riesgos adicionales en la operación del proyecto, las otras acuerdan pagarle a través de dividendos. Pero no es que haya una relación directa entre el concepto riesgo adicional con un monto reconocido en los estados financieros por este concepto. ¿Sí? Bien. ¿Qué opinión emitieron en el informe de auditoría a los estados financieros de CONIRSA? Aquí, que nos respondan puntualmente qué opinión emitieron en el informe de auditoría a los estados financieros de CONIRSA. Ya lo dijeron en su momento, pero podría repetirlo de manera puntual.
Sí, son varios años que auditamos y no tengo en la memoria todas las opiniones, pero creo que en su mayoría emitimos opinión, lo que en el mundo de la auditoría se llama opinión limpia, que los estados financieros presentaban razonablemente la situación financiera de la empresa. O sea, la situación del estado económico y financiero era razonable, era limpia. Correcto. Y nosotros a anteriores comisiones del Congreso nos solicitaron la copia de esas opiniones y las hicimos llegar. Obviamente, porque el Ministerio Público igual dice, conforme al Ministerio Público, la sociedad auditora no formuló observaciones a los estados financieros de CONIRSA en los 2011. Y para terminar, si CONIRSA S.A. no sustentó documentariamente la razón objetiva de la variación en el reparto de utilidades, ¿ustedes por qué emitieron una opinión favorable? Repito, si CONIRSA S.A. no sustentó documentariamente la razón objetiva de la variación en el reparto de utilidades, ¿ustedes por qué emitieron una opinión favorable? También lo dijeron de que ustedes, el tema de riesgos adicionales, prácticamente solamente dijeron que era un tema de adicionales y no entraron en más detalle. El tema de riesgos adicionales ese término está incorporado en una acuerdo entre los accionistas de hacer esta distribución diferenciada de dividendos. Como les repito, nosotros lo que auditamos son los estados financieros, y nosotros hemos auditado estos estados financieros de donde surgen las utilidades que luego se convierten en dividendos cuando se pagan a los accionistas, y esta auditoría la hemos hecho en el marco de las normas internacionales de auditoría. Hemos cumplido con lo que establece las normas internacionales de auditoría y con lo que está establecido en nuestros contratos de servicios profesionales. Muy bien. ¿Vieron también el tema por ahí de manera a los proveedores de CONIRSA o eso ya no vieron ustedes? Como parte de la auditoría, sí. O sea, los proveedores es una cuenta, se reflejan en una cuenta contable del estado financiero, y nosotros hacemos revisión a las transacciones alrededor de eso, de nuevo sobre bases selectivas. Estaba como proveedor de este consorcio la empresa CIM Vizcarra. Esta empresa recién, digamos, me pongo en el momento en que ejecutamos las auditorías, que son años 2000, en mi caso año 2010 y 2011. En ese entonces yo no tenía conocimiento de la existencia de esta empresa. Con lo que se conoce ahora, es probable que haya estado como proveedores. No estoy seguro si nosotros vimos alguna transacción con esta empresa, porque como le digo, nosotros como realizamos el trabajo sobre base de muestras selectivas, es posible que que las transacciones con esta empresa, si individualmente estas transacciones no eran materiales o no eran relevantes para el estado financiero en su conjunto del consorcio, es posible que no las hayamos visto. Usualmente este modus operandi lo encuentran a nivel de todo Latinoamérica, donde ha trabajado Odebrecht, que por ejemplo Odebrecht está con un 70%, resulta que es la empresa grande, gigante entre comillas, pero aparecen otros consorcios, ¿no? O sea, con un 4%, unos 7%, 19%, ¿no? Entonces, esta es la forma como en líneas generales operaba Odebrecht en Latinoamérica, o sea, siempre operadores tipo, por ejemplo, Rañi Montero, con las participaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué él no hacía de frente la operación Odebrecht solito, no? Bueno, en la industria de la construcción, por ser una industria de altas inversiones, los proyectos de gran envergadura requieren inversiones altas. Es usual que en esta industria las empresas se consorcien, ¿no? Además, dependiendo de las reglas de cada país, hay veces que para ejecutar obras estatales se requieren también empresas locales. Entonces, por esas razones es que sí no es raro que se conformen consorcios para este tipo de y obras. Los proveedores generalmente son de la región, de la zona donde... Regularmente. Ok. Bueno, yo he concluido con las preguntas. No sé si de repente tengan ustedes alguna información adicional. Caso contrario, sí, si tiene alguna información adicional. Señor presidente, señor congresista, lo que quiero dejar claro es que un examen de estados financieros tiene como propósito brindar una opinión sobre la racionalidad de los estados financieros, es decir, sobre la situación financiera, resultados de operaciones y los flujos de efectivo. No descubrir fraudes, irregularidades y actos de corrupción. Eso está fuera del alcance de una autoridad financiera. Y en el caso sobre la pregunta sobre CIM, ¿no?
En mis años que he sido auditor no recuerdo el nombre de manera específica, probablemente, como comentó mi colega Hernán, puede ser que he estado o no dentro de la muestra, que es en función a pruebas selectivas y dependen de los niveles de materialidad de cada trabajo. Eso quería dejar en claro. Muchas gracias. Le agradeceríamos si nos dejan las copias de los informes auditados, si fueran tan amables. Y bueno, por mi parte lo que me queda es agradecerles tanto a nuestros invitados, Félix Urderico Horna Montoya y a Percy Hernán Aparicio Ponce, por haber acudido de manera inmediata a nuestra citación, ¿no? Y una vez más recalcarle que nos puedan dejar los informes, la copia de los informes auditados. Y el hecho está que cuando decíamos también, yo les insistí en este tema, y bueno, usted también una opinión al respecto, es de que la operación es limpia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es lo que buscaba también una empresa de este tipo, ¿no? Que apareces como que todo está limpio, todo está muy bien, y a veces y hay un tema puntual, por ejemplo, el tema de los riesgos adicionales, que obviamente incluso veo que su informe, como era evaluar el estado económico financiero, pero había algunos temas de unos riesgos adicionales que como que de repente, digo ahora ya, de repente lo harían en futuro, me imagino que en el futuro podrían tener también un poco más de suspicacia, diría, ¿no?, para ver este tema, pero al final aparece la empresa como una empresa limpia, ¿no? Entonces, solamente quería, creo que, decir algo adicional. Sí, solamente para concluir y de nuevo enfatizar y complementando lo que dijo Félix, tal vez si nosotros hubiésemos ejecutado una auditoría forénsica, nuestras conclusiones hubiesen sido distintas. Nuestra auditoría no fue una auditoría forénsica, fue una auditoría financiera que no está diseñada para la detección del fraude. Entonces, eso sí quisiera enfatizar, porque creo que hay veces, con el objetivo de todas estas investigaciones, hay veces el público en general y la opinión pública no está informado adecuadamente sobre el alcance del trabajo de un auditor financiero. No es que todo está limpio y todo está ok. Las opiniones que nosotros hemos dado como auditores financieros es que los estados financieros de esos años presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, ¿no? O sea, el alcance de nuestros servicios es distinto a lo que entiendo la Fiscalía está buscando, que es la determinación y encontrar un fraude, ¿no? Los fraudes que aparentemente se han cometido. Agradecemos a nuestros... los informes que nos han solicitado se los haremos llegar, no los hemos traído, pero le haremos llegar a la comisión copia de esos informes. Les agradecemos, ahí por favor pónganse en contacto. Lo coordinamos. Y les agradecemos por su asistencia. Aprovechamos también siendo las 2 de la tarde con 30 minutos, levantamos también nuestra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Muy bien, hemos estado con la Comisión de Fiscalización, donde se han presentado numerosos apoderados y por supuesto también se presentó el exfuncionario René Cornejo Díaz, exdirector ejecutivo de la Agencia de Promoción de Proinversión o de Inversión Privada, digo bien Proinversión. También se ha presentado Fuad Curi Zarzar, ex Contralor General de la República, también por la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por el consorcio Conirsa, empresas consorciadas y otras vinculadas contractualmente en la construcción de los tramos 1 y 2 de la carretera interoceánica sur. Ahí tenemos todo el panorama de algunas de las actividades que se vienen llevando a cabo aquí en el Parlamento Nacional. Sesiona la Comisión de